Bien, hola, hola a todos. Esta clase pues íbamos a tenerla en persona, pero vamos a tenerla online porque por cuestiones pues ajenas a mi voluntad, el jueves pues no podré estar en clase porque tendré que estaré presentando para, para otra institución, ¿vale? Pero quisiera que cuando veáis este vídeo, tengáis en cuenta que estamos estudiando a Unamuno y estamos cerrando con broche de oro pues nuestro programa sobre cuestiones religiosas en el mundo hispánico. En nuestro curso hemos cubierto pues tanto, hemos tratado de crear de crear un equilibrio entre documentos que conciernen a España y América hispánica y hemos tratado también de ver un viaje a través del tiempo de la religión y de cómo la religión ha sido pues un instrumento de poder, un instrumento de rebelión muchas veces, cómo la religión ha sido también un instrumento de búsqueda, cuando hablamos, por ejemplo, de los escritores, de los escritores místicos, de la escritura mística, la poesía mística, ¿vale? También hemos visto cómo la religión fue un instrumento de propaganda cuando estudiamos las cartas pastorales, pues, del franquismo, ¿vale? Cómo la religión pues, fue también, pues, un instrumento de apoyo popular, que eso lo vimos en el caso pues del Salvador con Romero. Vale, ahora vamos a ver algo mucho, vamos a ver el último aspecto de nuestro curso sobre cuestiones religiosas en el mundo hispánico y va a ser una percepción de la religión mucho más existencial, ¿vale? Y de hecho, pues para hacer este viaje y nuestro viaje a lo largo de las cuestiones religiosas en el mundo hispánico, como dije, cierra con broche de oro y cierra con el estudio, pues, de de Unamuno. Miguel Unamuno es, desde mi perspectiva, uno de los mejores escritores que produjo la España del siglo pasado y probablemente uno de los mejores escritores y pensadores que produjo la Europa del siglo pasado, ¿vale? Y sin duda, uno de los mejores escritores y pensadores que produjo el mundo hispánico del siglo pasado, incluyendo pues España, América hispánica y Guinea Ecuatorial. Como podéis ver, pues en la diapositiva, Unamuno perteneció pues a la generación del 98. Yo creo que anteriormente ya he hablado de la generación del 98 en otro de nuestros cursos. Pienso haberlo hecho, pero no estoy muy segura. Pero, for the record, okay, la generación del 98 pues son los escritores, poetas, pensadores de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX que se ven afectados por la crisis nacional provocada pues por la pérdida de los últimos territorios ultramarinos en 1898, una fecha que probablemente a vosotros os suena familiar porque es la fecha pues en que Estados Unidos vence a España, ¿vale? En la guerra pues entre Estados Unidos y España y es pues esta pérdida de los territorios ultramarinos la que significa mucho para la historia de España porque significa que España deja de ser un imperio, ¿vale? Como sabemos, estos últimos territorios ultramarinos que pierde pues son Cuba, Puerto Rico, que hasta ahora pues pertenece a Estados Unidos, Puerto Rico es protectorado estadounidense y las Filipinas. ¿Cuáles son las características de esta generación del 98 y que notamos muy bien en Unamuno y que estoy segura que habéis notado leyendo pues Mi religión hoy, ¿vale? Es el inconformismo, ¿vale? Una búsqueda de identidad y la generación del 98 es una generación que busca una identidad española, una nueva identidad española, ¿vale? Después de esta crisis. Es es una generación que critica la realidad del país, ¿vale? Y esto lo podemos notar en Unamuno en diferentes facetas. La faceta que nos interesa hoy, ¿vale? Es su faceta religiosa, pero si queréis tener
una visión completa de Unamuno y también de las paradojas de Unamuno, ¿vale? Os aconsejo ver pues la película Mientras dure la guerra, así tendréis una idea general. Y sobre todo os aconsejo leer la obra de Unamuno. Hoy nos interesa, hoy con mi religión, con su ensayo Mi religión, y en las próximas clases con San Manuel, con su novela San Manuel Bueno Mártir, nos va a interesar ver pues cómo la obra de Unamuno explora la crisis de la fe, cómo explora pues el anhelo que el individuo tiene sobre Dios, ¿vale? El anhelo de Dios que hay en el individuo, la lucha del individuo contra los misterios, la visión personal, ¿vale? Y en Unamuno veremos, y de eso se trata mi religión, pues de una visión del cristianismo más personal, ¿vale? Hasta ahora hemos visto visiones del cristianismo que son muy institucionales, muy dogmáticas además, ¿vale? En Unamuno veremos, y estoy segura que lo habéis notado, que hay un cambio de paradigma enorme en relación con los textos que hemos estudiado hasta ahora, una visión del cristianismo más personal, más existencial, incluso mucho más existencial que la que ya habíamos visto en las poesías místicas, ¿vale? Para Unamuno, pues de hecho la religión es algo que va más allá del dogmatismo, ¿vale? Y más allá de la oficialidad. Es decir, es el opuesto de lo que hemos visto hasta ahora. El pensamiento de Unamuno es un pensamiento interesante porque refleja pues las tensiones entre la razón y la fe. Y es por eso que cae muchas veces en las paradojas, como él mismo lo reconoce. ¿Vale? La obra de Unamuno es fundamental para quien estudie, pues, la historia de la religión en España, ¿vale? Que para quien estudie también, pues, las ideas de los pensamientos religiosos en España, y también para quien desee entender más lo que es, pues, la espiritualidad individualista, ¿vale? Nosotros, cuando hablaremos en la próxima clase que vamos a discutir en persona, de hecho hablaremos mucho de la compleja relación que Unamuno establece entre la identidad, la individualidad y la fe, ¿vale? La lucha existencial con lo divino. Ahora, mi religión, ¿por qué lo escogimos? Lo escogimos por dos razones. Primero, porque en la próxima clase ya vamos a comenzar a estudiar San Manuel Bueno Mártir, y yo pienso que mi religión nos permite entender profundamente lo que Unamuno quiere expresar en San Manuel Bueno Mártir, y también porque nos permite pues comenzar a hablar sobre elementos que no hemos hablado hasta ahora en el curso, ¿vale? Mi religión pues habla de la religión como búsqueda permanente, y de hecho pues se puede decir que en cierto modo, si hacemos una pregunta, ¿cuál es la religión de Unamuno? ¿Cuál es su religión? Probablemente, y hablaremos de esto en la próxima clase, esta religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, como él lo dice. ¿Vale? Y de hecho para él, pues la religión implica una búsqueda continua y una búsqueda probablemente sin esperanza de alcanzar una respuesta, ¿vale? Una búsqueda que sabe que en el fondo es imposible alcanzar una respuesta definitiva durante la vida. Y eso lo veremos en el personaje de San Manuel Bueno, San Manuel Bueno, ¿vale? En la clase que viene, ¿vale? En la clase que subsigue, ¿vale? Nos interesa Unamuno porque pues él se opone y lo dice claramente en mi religión, se opone al dogmatismo y se opone a lo que él llama la pereza espiritual. ¿Y qué es esta pereza espiritual? Pues consiste precisamente en ser dogmáticos, en aceptar las verdades sin cuestionarlas. Y esto me recuerda a una discusión que tuvimos cuando estuvimos estudiando la epístola consolatoria, algo que dijo Teresa, ¿vale? Y volveremos a esto el martes, ¿vale? Pero vamos a la postura, pues, de Unamuno, y su postura, pues, cómo es cómo se acerca, pues, al escepticismo filosófico, ¿vale? Cómo es una invitación, ¿vale? A investigar,
¿vale? A ir más allá de los dogmas, a ir más allá de las dudas que a veces pueden ser paralizantes. Y de hecho, pues la religión de Unamuno es una invitación y es una lucha activa contra el misterio, ¿vale? Es una búsqueda, un deseo, pues, de ir más allá, de luchar, de ir más allá del misterio, ¿vale? Para Unamuno, la voluntad va a ser importante, la primacía de la voluntad va a ser importante y va también, pues, ser importante. El sentimiento sobre la razón. Para Unamuno, pues la voluntad y el sentimiento van a ser anteriores y superiores a la razón. ¿Vale? Algo que nos va a dejar muy claro, pues Unamuno en mi religión, es que la fe no surge de la razón, sino que surge del deseo. ¿Vale? Y un deseo, pues, especialmente de inmortalidad, el hambre de inmortalidad. ¿Vale? Esta hambre de inmortalidad, pues, nace, es una consecuencia de algo y de lo que él llama el sentimiento trágico de la vida, ¿vale? Unamuno, en uno de sus, en su concepción de la religión y en su concepción de la vida y del sentimiento de la vida, él dice algo interesante y él piensa algo interesante, que el punto de partida de la filosofía y la religión es el hombre propiamente dicho, el hombre de carne y hueso que nace, sufre y sobre todo muere, ¿vale? Y esta conciencia de la muerte inevitable, es precisamente lo que va a generar este sentimiento trágico de la vida, que es lo que va a impulsar, pues, a la búsqueda del sentido y de una lucha, pues, por la inmortalidad, ¿vale? Em, una lucha por la inmortalidad, una lucha, pues, que va a causar que la razón y la vida estén en conflicto permanente, ¿vale? La razón va a ser, pues, esta que va a mostrarse como algo, pues, inevitable, ¿vale? Como la razón muestra que la muerte es algo inevitable, mientras que la vida, pues, desea la eternidad, ¿vale? Em, Algo interesante de Unamuno es que él habla, pues, de su quijotismo religioso, el quijotismo como religión. Su religión es luchar contra lo imposible, ¿vale? Y de eso, pues, eso podemos entenderlo leyendo Mi religión, es luchar contra el imposible, pues como Don Quijote, el protagonista, pues, de la obra de Cervantes, lucha sin esperanza de victoria, pero lucha al mismo tiempo con dignidad y compasión. Uno sería en cierto modo un caballero de la fe y el caballero de la fe en general es quien lucha incansablemente con el misterio sin rendirse al dogmatismo, sin rendirse, pues, a lo que él llama, pues, la pereza espiritual. Para él, pues, la religión se debe vivir en la cotidianidad, la religión está en la vida cotidiana, no está solamente en los dogmas, no está solamente en los ritos, la religión está en la cotidianidad, ¿vale? La religión es, pues, algo que se vive, se experimenta en la vida cotidiana. Y él puede sonar hasta cierto punto herético porque él habla, pues, de la inmortalidad y la inmortalidad que se construye en esta cotidianidad, en este día a día, a través del amor, de la entrega al prójimo, de la entrega al propio oficio, por humilde que sea. Y hablando de esto, pues quiero que cuando estemos estudiando San Manuel Bueno Mártir, prestéis especial atención al personaje del payaso y cómo el personaje del payaso expresa esta religión en la vida cotidiana. Además, por supuesto, del personaje de San Manuel Bueno Mártir, ¿vale? Quiero que cuando estudiéis San Manuel Bueno Mártir prestemos atención a cómo, pues, la voz narradora nos indica que vive en la religión el personaje del payaso y el personaje de San Manuel Bueno Mártir, porque estaremos estableciendo, pues, paralelismos entre ellos. Y estaremos estableciendo paralelismos entre ellos porque estaremos estudiando, pues, un aspecto que ya se puede percibir en mi religión, la de la gloria en la lucha, en estos personajes, ¿vale?
Y para Unamuno, de hecho, la gloria en la lucha o la verdadera gloria no está en la resignación, sino que está en lo que él considera una lucha agónica en la búsqueda de la inmortalidad. Unamuno es un pensador importante porque Unamuno es un pensador pesimista, pero al mismo tiempo rechaza el pesimismo y la desesperación. Esto lo veremos en San Manuel Bueno Mártir, ¿vale? ¿Vale? Y Unamuno pues propone abrazar la paradoja de la condición humana, ¿vale? Las contradicciones de la condición humana y vivir con intensidad, a pesar de que este vivir con intensidad en realidad va a implicar sufrimiento. Estoy hablando de esto porque es importante y nos va a servir para entender el personaje de San Manuel Bueno Mártir, que es un personaje complejo. ¿Vale? Para Unamuno, la filosofía y la religión pues son expresiones del mismo anhelo, son expresiones pues del anhelo del ser humano, del anhelo del individuo, que es vencer la muerte desde la vida. Así que si hablamos pues de Unamuno y hablamos de mi religión y hablamos pues de la obra, de lo religioso en la obra de Unamuno en general, incluyendo mi religión que teníamos que leer para hoy, pero también pues a Manuel Bueno Mártir, podríamos decir que la obra de Unamuno es una obra de filosofía de la religión, es una obra que pues analiza la relación de la fe y la razón. Es una obra que se basa en el sentimiento trágico de la vida y en la búsqueda de una inmortalidad precisamente por estar conscientes de esta mortalidad, ¿vale? De este sentimiento trágico. Es una obra que da gran importancia a la voluntad del individuo, ¿vale? A esta búsqueda de la inmortalidad a pesar pues de la tragedia, del sentimiento trágico, y es una obra que piensa pues que la religión se construye, la propia religión, la religión que vive cada individuo, se construye en la cotidianidad. En otras palabras, estamos estudiando a Unamuno porque Unamuno pues nos enseña, ¿vale? Que y para Unamuno la religión debe ser vivida como una búsqueda apasionada, si queremos decirlo, y una búsqueda apasionada porque es conflictiva y es precisamente humana, ¿vale? Es profundamente humana, ¿vale? Así que quiero que tomemos en cuenta esto y quiero también que tomemos en cuenta preguntas que son bastante, pues, polémicas, ¿vale? Y en algunos aspectos y que son bastante filosóficas en otras, pero que nos van a permitir discutir, ¿vale? Sobre mi religión y el día martes tomaré un poquito de tiempo para hablar de vuestra perspectiva sobre mi religión, pero también para hablar de San Manuel Bueno Mártir. Así que quiero que penséis, ¿vale? Para el martes, antes de hablar de San Manuel Bueno, quisiera que habláramos de si se puede ser religioso sin religión, cuál es el lugar de la angustia en la fe, ¿vale? ¿Es el dogma un obstáculo o una necesidad para la fe? ¿Y qué implicaciones tiene decir la verdad en una sociedad que valora las apariencias religiosas? Vale, nuevamente cuando hablaremos pues de Unamuno tenemos que tomar en cuenta que él pertenece a la generación del 98. También tenemos que pues tomar en cuenta que esta generación del 98 es la que produce el auge del regeneracionismo, de una idea de, pues, de recrear la identidad española, pero que es una identidad española que está creándose después de una crisis espiritual tras pues el desastre de 1898. Unamuno él mismo se define, ¿vale? Como el pensador de las paradojas. Y Unamuno es un autor paradójico, es un intelectual contradictorio, es un existencialista cristiano sin iglesia, ¿vale? O es un católico un poco heterodoxo, ¿vale? Y es una figura bastante interesante incluso en la vida, pues en la vida, en la vida política de España, ¿vale? Inicialmente, pues parecía simpatizante del franquismo, después, pues se revela el franquismo y esto lo veréis, pues si veis la película
mientras dure la guerra, ¿vale? Es un pensador interesante, es un pensador que él mismo, pues, como es normal en los intelectuales, pues toma también pues ciertos conceptos de otros pensadores. Por ejemplo, toma de Emmanuel Kant pues la crítica a la razón teórica, por ejemplo, se basa en Kant para hablar de la imposibilidad de demostrar de demostrar la existencia de Dios, ¿vale? También pues toma de Kant la distinción entre el fenómeno y noúmeno, es decir, aquello que el conocimiento, que el objeto de conocimiento, aquello que es objeto de conocimiento racional puro. Vale, toma también pues de Kierkegaard y de Pascal, ¿vale? Conceptos interesantes. De Kierkegaard pues toma el concepto de angustia, evidentemente el concepto de angustia de Kierkegaard es lo que influye pues su concepto de sentimiento trágico, su sentimiento trágico de la vida, ¿vale? Y su valoración de la angustia existencial, que eso lo veréis evidentemente en el personaje de San Manuel Bueno Mártir, ¿vale? De Kierkegaard toma pues la crítica al racionalismo y la defensa de la fe como pasión, pero de Unamuno podemos decir que lo españoliza en el sentido de que quijotiza la fe, ¿vale? Hace de la fe su lucha. Am, Él toma también pues conceptos de Pascal, ¿vale? Y vemos que toma pues que adapta del concepto de Pascal pues el concepto de apuesta a su lógica del deseo, pero a diferencia de Pascal, cuyas tesis son más teocéntricas, si queremos decirlo, Unamuno es mucho más antropocéntrico, ¿vale? Pero podemos decir que se acerca a Pascal pues cuando defiende la fe desde el corazón y la visión trágica de la existencia. Para Unamuno, pues es muy dramática, de hecho, es vivida como un drama, como un drama, como algo que se debe experimentar y no como una doctrina. Esta importancia del experimentar y esta importancia pues que él da a la voluntad de creer, al deseo de creer, pues también lo acerca a William James en el sentido de que él cree que Unamuno, al igual que James, cree que la religión es experiencia, no dogma, ¿vale? Él defiende lo vital frente a lo racional y pues da un enfoque muy importante a la experiencia religiosa individual. Y eso lo vemos en el título del ensayo que estudiamos para hoy, pues que es Mi religión. Nuevamente, Unamuno, pues es el pensador de las paradojas, ¿vale? Y él usa la paradoja intencionalmente porque piensa que la paradoja es, pues, en cierto modo, la llave que le abre la puerta, que le da acceso al misterio, ¿vale? La esperanza en la desesperación. Unamuno os va a impresionar, os va a gustar, os va a hacer reflexionar y os va a hacer reflexionar precisamente porque en él hay una sinceridad dolorosa, hay un tono confesional, ¿vale? Hay un grito existencial, ¿vale? Podemos pues notar sus dudas, podemos notar sus angustias, ¿vale? Y eso es lo interesante de él, ¿vale? En mi religión y también pues en San Manuel Bueno Mártir, veremos que el estilo de este autor es mezclar la lógica con la retórica, con la lírica, lo filosófico, lo religioso y lo literario, ¿vale? Es un autor pues en el que veremos muchas contradicciones, ¿vale? Veremos pues la lucha entre la contradicción y la libertad, ¿vale? Y veremos esto porque es pues para él estas paradojas, ¿vale? Son precisamente el signo de la vitalidad. Así que si podemos hablar pues de temas centrales de Unamuno, en realidad son mucho más que estos, pero si podemos resumirlos de algún modo, pues es la religión es una búsqueda, no una respuesta. ¿Vale? Y vamos a ver la constante duda, sobre todo pues en la novela que leeremos la semana pasada, veremos una crítica al dogmatismo y a la superficialidad espiritual, la fe como un deseo y como una necesidad pues existencial, ¿vale? No como dogma.
la verdad y la vida, ¿vale? Y una religión como sinceridad, ¿vale? Y búsqueda de inmortalidad, a pesar de pues este sentimiento trágico de la existencia, ¿vale? Este saber que lo que le espera al individuo es la muerte y por eso pues el deseo de alcanzar la inmortalidad. En él hay muchas observaciones sobre la ortodoxia, ¿vale? Y críticas tanto a la ortodoxia católica como protestante, ¿vale? Y probablemente la religión de Unamuno es una religión de la agitación, no del consuelo, ¿vale? Una religión pues de la angustia, ¿vale? De la lógica, del deseo, ¿vale? Del sentimiento trágico, pero también es una religión de la voluntad. ¿Vale? La religión para Unamuno es una búsqueda, no es una respuesta, ¿vale? No es un sistema cerrado, ¿vale? La religión tampoco es un conjunto de dogmas, para Unamuno no es un conjunto de creencias, es una actitud vital, es una lucha contra el misterio, ¿vale? Es por eso que la religión no tiene certezas, pero es algo que se debe vivir activamente, ¿vale? Porque el individuo tiene que desear saber, tiene que desear comprender, ¿vale? Aunque sepa que eso es imposible. Así que os voy a invitar pues a que vosotros leáis el texto, ¿vale? Y que veáis cómo mi religión pues busca la verdad en la vida, ¿vale? Como la religión de Unamuno es buscar la religión en la vida, cómo critica pues Unamuno al dogmatismo y a la superficialidad espiritual y a las clasificaciones que tratan de imponer etiquetas reductoras a la fe, ¿vale? Cómo pues Unamuno enfatiza que el individuo pues es y la religión debe ser algo individual, ¿vale? La única medida espiritual, ¿vale? Quiero que también pues enfaticéis pues cómo Unamuno presenta a la fe como deseo y como necesidad existencial, ¿vale? Como para él, pues la religión es una defensa de la fe desde el corazón, ¿vale? Em, quiero que veáis, pues, lo que para Unamuno es la verdad y la relación entre verdad y la vida, ¿vale? La ética, ¿vale? De vivir la espiritualidad, ¿vale? Pasando por un respeto absoluto de la verdad, ¿vale? La negación a los dogmas, ¿vale? Y quiero pues que veáis, y ya hemos hablado mucho pues de las diferentes críticas a la ortodoxia, tanto católica como protestante, y cómo pues Unamuno pues desarrolla esto, ¿vale? Cómo desarrolla este espíritu crítico y cómo ataca, ¿vale? Y quiero que prestéis atención, pues cómo ataca la fraudulencia, la pia fraus del cristianismo institucional que sacrifica la verdad en nombre de la edificación moral. Y de hecho, como invita pues a vivir la fe, enfatizo mucho en esto porque es necesario enfatizar en esto para nuestras conversaciones futuras como experiencia personal y no como doctrina. ¿Vale? Así que eso va a ser todo por hoy. En la próxima clase, el día martes, pues vamos a hablar antes de comenzar a analizar San Manuel Bueno Mártir. Quisiera pues que me digáis lo que habéis pensado al leer pues mi religión. Eso es todo y gracias.